Cortero Blog. Hola y bienvenido a un nuevo video donde vamos a seguir hablando sobre la liturgia, en específico de los libros que se usan en la celebración eucarística. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! O en la misa. El día de hoy te quiero hablar de dos cosas muy importantes para seguir hablando de los libros de la misa, y son los ciclos y los años pares e impares. En esta situación deberíamos de estar hablando de los leccionarios, pero antes de entrar a los leccionarios tenemos que saber cómo está acomodada la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque la liturgia de la palabra es muy importante. La misa está dividida en partes y una de esas partes es la liturgia de la palabra. Y la liturgia de la palabra tiene su importancia, así como tenemos un altar para el sacrificio del cuerpo de Cristo, tenemos una mesa donde celebramos también el banquete de la palabra que nos alimenta también. Y ese es el ambón, el lugar donde se paran a leer la primera lectura, el salmo, la segunda en sus momentos, cuando hay segunda lectura, y el evangelio. Pero hay un libro específico que se usa en el ambón. No es el misalito mensual, no es una hoja impresa, no son fotocopias, no es el celular. El libro específico que se usa en la misa para las lecturas se llama leccionario y está dividido en 3 tomos. Eso lo vamos a ver en otro video. Dentro de él, del leccionario, tenemos un acomodo especial de las lecturas. Vamos a hablar primeramente de los años pares e impares. Los años pares e impares depende del año civil. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos saber en qué año estamos viviendo. ¿En qué año estamos? ¿Estamos en donde está el coronavirus o los zombies? No el año de los zombies, sino necesitamos saber si estamos viviendo en un año de número impar o de número par. ¿Para qué? Para saber cuáles son las lecturas que tenemos que escoger en el libro. Ahora, el año par y el año impar solamente afecta a la primera lectura, al salmo y si hay a la segunda lectura. El evangelio siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú busques las lecturas en las hojas vas a ver que hay un número 1 romano que indica los impares y un número 2 que indica los pares. Si estás en un año impar, buscas el número 1 romano y vas a leer de ahí la primera y el salmo. Pero el evangelio está en otra parte porque solamente es uno, no hay más. ¿Sí? Eso de los años pares e impares, ¿cuándo lo vas a usar? Lo vas a usar solamente de lunes a sábado, porque los domingos tienen un acomodo especial y diferente. Vamos a hablar ahora de los ciclos A, B y C. Los ciclos A, B y C abarcan un poco más que los años pares e impares. El ciclo A, B y C te indica qué vamos a leer y en específico los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esto de los años pares e impares y los ciclos A, B y C? Porque antes del Concilio Vaticano II era muy común que las lecturas siempre fueran muy repetitivas. No se variaban, no se tomaban de muchas partes de la Biblia. Después del Concilio Vaticano II, con el rito que se adapta, entonces encontramos que se le incluyen a la celebración de la misa más lecturas para que nosotros podamos tener mayor variedad y así podamos nosotros tener un alcance a la Sagrada Escritura, o mejor conocida como la Biblia. En este caso, por ejemplo, si tú asistes 3 años seguidos los domingos a misa, en esos 3 años vas a poder decir que fuiste y escuchaste o leíste gran parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque el ciclo A, B y C está acomodado de tal forma que no se repitan las lecturas para que tú puedas escuchar una variedad mayor de la Biblia. ¿Sí? Este dato está muy interesante y es muy bueno saberlo. Lo mismo pasa con el año par impar, que busca tener un orden
y no repetir siempre la misma lectura todos los miércoles, luego la misma lectura todos los lunes, sino que estarlo variando y tener un sentido más profundo y una dirección que nos guíe mucho mejor en la liturgia de la palabra. Y yo que me alegro. Ahora, ¿cuándo sé cuándo estoy en el ciclo A y cuándo en el ciclo B y cuándo en el ciclo C? Muy bien. Los ciclos duran un año y estos ciclos empiezan junto con el año litúrgico, no con el año civil. Y el año litúrgico empieza en Adviento. Entonces, el ciclo empieza con el primer domingo de Adviento. Quiere decir que nosotros en los 3 ciclos vamos a encontrar del Nuevo Testamento a los 3 primeros evangelistas, los que conocemos como sinópticos. Juan está tomado para momentos especiales. Ahora, dentro de estos 3 ciclos vamos a encontrar a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cómo los vamos a encontrar? Muy fácil. En el ciclo A vamos a encontrar que los domingos vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo. En el ciclo B, los domingos vamos a escuchar el Evangelio según San Marcos y se va a incluir en algunos momentos a San Juan. En el ciclo C, vamos a escuchar los domingos el Evangelio según San Lucas. Y entonces recuerda lo que ya te había comentado. Cada ciclo empieza con el inicio de cada año litúrgico, es decir, con el primer domingo de Adviento. ¿Qué dijiste? Cuando termina un ciclo, inmediatamente sigue el ciclo B, luego el ciclo C, luego el ciclo A y se vuelve a repetir. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú debes de estar muy atento cuándo es el ciclo A y de ahí ya llevas tus cuentas. Para esto debes de saber cuándo inicia el año litúrgico, cuándo termina el año litúrgico, para que puedas acomodar estas cosas que vas aprendiendo nuevas. Por eso es importante que conozcamos el año litúrgico. Has flipado, ¿eh? Y de esta manera, sabiendo tú en qué ciclo estamos y qué año es, par o impar, vas a poder abrir el libro, el leccionario, y saber qué te toca leer. ¿A poco no te ha pasado que en algún momento te toca participar de la lectura, ser lector, y llegas y no sabes ni siquiera qué buscar o cómo acomodarlo? Pero si tú supieras, por ejemplo, si estamos entre semana y sabes que estamos en el año impar, sabes qué es lo que vas a leer y sabes que el Evangelio siempre es el mismo. Si estuvieras en un fin de semana, sabes que tienes que buscar el ciclo del año en el que estás. Y con eso vamos a poder comprender entonces cómo está acomodado el leccionario. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado porque este tema está para volarse la cabeza porque es algo enredoso y complicado. Si te surge alguna duda, por favor, házmelo saber para poderla aclarar y también investigarla si es que no la conozco. Este video espero y les ayude a aquellos que participan de la liturgia en la Santa Misa, pero específicamente a los acólitos de la parroquia en la que yo participo, a los que acompaño, que principalmente para ellos está hecho este video, pero si a alguien más les sirve, pues adelante, siéntanse en la libertad de compartirlo. Hasta la próxima.